¿Qué demonios pasó y que tú crees que fue el parteaguas dentro de esta comunidad libertaria de derecha conservadora? ¿Fue en sí el debate? ¿Fue el hecho de que ganara uno u otro? ¿Fue el hecho de cómo se llevó a cabo? ¿O fue el hecho de cómo reaccionaron después del debate? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos sacar de esto, Cristian? Gracias. Mira, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Mira, yo creo que hubo un poco de todo. Como he dicho, lo del debate, bueno, habría que ver si podemos calificar tal cosa como un debate, porque hemos visto claramente que no hubo dos personas dispuestas del mismo modo a debatir ideas y argumentos. Ahora bien, yo creo que el debate no solo lo pierde Gloria claramente desde lo argumentativo, sino también, y esto me parece que gente incluso que no estaba consustanciada, que no entendía, en definitiva, digamos, de un modo muy profundo la cuestión que se estaba sugiriendo, se dio cuenta quién estaba aportando argumentos y quién no, y quién estaba perdiendo el debate y quién no estaba ganando. Yo creo que quedó muy claro, digamos, todo lo que no es hacer un debate lo hizo justamente Gloria Álvarez, y esto lo digo realmente sin pretender descalificarla gratuitamente. Gloria perdió el debate, lo perdió desde las formas, hemos visto cómo se enojaba y gritaba constantemente, cómo interrumpía. Hemos visto cómo también perdió el debate Gloria recurriendo a deshonestos recursos, como por ejemplo un sinfín de falacias, como la ad hominem, ad populum, un cambio de asunto, bueno, la cuestión del tsunami de libros. También incluso lo pierde Gloria, y esto es muy claro, desde el lenguaje no verbal, cuando ella se la ve irritada en todo momento, se la ve, digamos, fuera de sí misma, la vemos incluso con risas nerviosas. Y bueno, pero creo que fundamentalmente lo que terminó por dejar la Gloria como, digamos, una dogmática es justamente, o sea, ella que es paradójicamente furibundamente anticristiana, anticatólica y antirreligiosa, y que odia supuestamente los dogmas y las cuestiones ya preestablecidas. Bueno, ella recurrió básicamente, yo hice un video sobre esto, no sé cuántas veces recurrió simplemente a la enciclopedia libertaria como si fuera el padebecum de todas las ideas históricas. Entonces creo que lo que hemos visto fue básicamente, bueno, digamos, los silogismos de Agustín que no fueron, digamos, respondidos, es decir, esta cuestión, el principio de no agresión, que no le quiere aplicar, esto es lo más grave de Gloria Álvarez, porque ella termina reconociendo que existe vida desde el momento de la concepción, pero sin embargo no quiere aplicarle el principio de no agresión, digamos, a los nonatos. Y bueno, y el principio de no agresión supuestamente es un estandarte del libertarismo que ella defiende. Así que bueno, creo que se dieron aquí, en fin, una serie de incoherencias y de cosas incluso bastante increíbles tratándose de Gloria Álvarez. Gracias, Cristian. Sin duda alguna, bueno, que cada quien irá diciéndonos, gente, su punto de vista sobre lo que pasó. Y después, en la siguiente parte, vendrá una pregunta que a muchos me han estado pidiendo que les preguntara a la gente que nos acompaña el día de hoy. Por ser nuevo en esto, bueno, no en esto, en la iniciativa, porque en esto ya es un capo, mamadísimo el señor, ¿no? Santiago Giraldo, dime, ¿qué demonios pasó por tu cabeza en el momento en el cual se estaba llevando a cabo el debate? Y después del debate, lloraste, te reíste, no pudiste contener la felicidad, la tristeza, porque eso se lo escuché a Ale. Yo pensé que me iba a divertir, o yo pensé que iba a sacar algo bueno, pero hasta me terminó doliendo. Entonces, Santi, dime qué onda. Bueno, muchas gracias a Giancarlo por invitarme a estar en esta tertulia junto a Cristian, Horacio, Alejandro, Mamela. Es un honor, mejor dicho. Y bueno, con respecto a la pregunta que me pareció, ¿cuál fue mi opinión en cuestión al debate? Pues bueno, yo antes de entrar al debate y contemplarlo, porque hice transmisión directamente en mi canal de YouTube, ya había realizado varios videos precisamente sobre lo que yo creía que iba a pasar en dicho debate. Ustedes pueden confirmar que lo que estoy diciendo acá lo dije antes del debate, y era precisamente que Agustín Laje iba a debatir con una feminista más. O sea, lo único que iba a diferir en este aspecto era precisamente que el aborto no lo tenía que subvencionar el Estado, sino que lo tenía que subvencionar el mercado. Ese era el único punto en donde podría diferir con una feminista, pero prácticamente que iba a converger en todos los puntos con una feminista. De hecho, en algunos puntos llegó a decir que Agustín Laje no podía opinar sobre ese tema porque Agustín Laje no era mujer, no tenía útero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno dice,
¿A qué punto se ha llegado? O sea, Gloria Álvarez es una feminista y pueden sacar esto en un clip y colocarlo. Santiago Giraldo acusa a Gloria Álvarez de feminista, pues, y doy la prueba que está precisamente allí en ese debate, en donde ella acusa a Agustín Laje precisamente de esto. O sea, yo mientras estaba escuchando el debate, yo confirmaba todo lo que había dicho precisamente con anterioridad. Ahora bien, cuando empieza a dar sus argumentos, a mostrar sus libros, a decir es que hay tanta cantidad de libertarios que se definen pro-choice, como lo llama ella, que a mí me gusta más llamarlo como lo que en realidad son, ¿no? Pro-muerte, lo sacaba y lo mostraba como de forma estadística, y para ella eso ya era un argumento. Agustín Laje muy bien le dijo que eso estaba muy interesante si ella fuera una estadista o si el debate fuera por esa línea, pero eso no era precisamente lo que se iba a discutir allí. Entonces, pues cada vez que Gloria Álvarez hablaba de esto, a mí me daba muchísima risa. O sea, las personas que estaban en directo allí, a mí se pueden dar cuenta de mis reacciones, porque yo no podía con esto. Y ella, las acusaciones que le hacía Agustín Laje, que él era un conservador o cualquier cosa, ¿no? Los típicos clichés, el típico panfleto libertario, ¿no? Eres un colectivista, eres un estatista, o sea, las mismas palabras de siempre, que yo digo esto, cualquier niño de 15 años que se ha visto uno que otro video de cualquier libertario lo replica ad infinitum. Gloria Álvarez hizo eso en este debate, ustedes lo pueden comprobar directamente allí. A mí se me hace bastante pues ridículo que hayan personas al día de hoy que crean en toda la verborrea que dice Gloria Álvarez cuando no tiene nada de profundidad, aparte de lo que lleva diciendo durante 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pues nada, esa es mi opinión con respecto a ese tema, porque en realidad yo creo que hay mucho más en que ahondar entre el debate entre comunismo y liberalismo, socialismo y liberalismo. Hay mucha más literatura con respecto a eso. La invitación es que todas las personas no se queden con esos referentes, sino que vayan y profundicen más. Yo en mi canal tengo un video junto a Horacio Justo en el que recomendamos canales de índole conservadora muy buenos para que vayan allí y profundicen más sobre estos temas, porque en serio quedarse con estos referentes no aportan nada, y lo que hace es aumentar también como esa dialéctica ideológica que estos personajes quieren llevar adelante, ¿no? Lo he dicho también en varias ocasiones, ¿no? Es decir, ya la vida en sí mismo no vale, puedo defender la vida si es que mi ideología me lo permite, puedo ser pro vida siendo liberal, puedo ser pro vida siendo libertario, puedo ser pro vida, o sea, como anteponer mi ideología, mi sesgo, frente a algo que debería ser común en todos, ¿no? Defender la vida. Pero bueno, yo aquí eso sería lo último que me gustaría agregar en mi intervención. Gracias, Santi. Como siempre, y siempre aplaudo y enaltezco esto, que Mamela Fiallo se caracteriza como la viuda negra cuando estamos en los foros de la iniciativa Vengadores, con su traje característico negro brillante, ¿no? Y la gente ama eso, ¿no? Y dije, bueno, voy a invitar a Mamela Fiallo. Bueno, no invitar, voy a avisarle que vamos a hacer un foro, porque ella es la matriarca de los Vengadores. Más que invitar es avisarle, ¿no? Porque invitada siempre está. Y ¿por qué? Porque, bueno, somos 5 machitos, ¿no? Y una mujer, ¿no? 5 fachitos y una mujer en un foro de los Vengadores, y dije, bueno, ella le va a dar el toque que nosotros no podemos darle, ¿no? Le va a dar el toque pacífico, ¿no? Así como el meme del chef, ¿no? Así, echándole brillitos a esto, sabiendo que, bueno, no voy a hablar por ella, pero creo que alguna vez fueron amigas o siguen siendo amigas y demás. Yo también lo fui, y bueno, y ella pues le va a dar este matiz de, oye, podemos hacer algo bueno de esto, no sé, le cedo la palabra a Mamela Fiallo. Perdón, buenas noches, caballeros, saludos con todos y el público presente. Ahí andan diciendo que no soy Gatúbela, perdón, que no soy la vida negra, sino Gatúbela, porque tengo 7 vidas al ser pro vida. Bueno, sí, o sea, yo concuerdo, yo no pude ver en vivo el debate, lo vi en diferido, y realmente fue penoso, a mí me pareció lamentable en toda su esencia durante el debate, el antes y el después, más que nada porque fue pobre, fue un debate pobre y más viéndolo desde afuera, me imagino gente que no es afín a uno, a veces como, esta gente. Pero lo que más lamento es del hashtag, porque en parte, porque bueno, soy profesora y yo creo que toda experiencia debe conllevar un aprendizaje,
Y yo creo que más que RIP Gloria hubiese sido ideal Gloria date cuenta. Porque más para quienes estamos en la comunidad de la fe no buscamos la condena sino la salvación. Y qué mejor que una conversión. Entonces no es tanto para ella sino toda la comunidad a la que pertenece que tristemente están tan ideologizados que no se dan cuenta. Y otra cosa, Gloria no está a favor del aborto, Gloria está en contra del aborto. El tema es que cree que no puede imponer sobre otro y por eso le es tan difícil defender ese punto porque ella misma considera que está mal. Entonces es una gran paradoja, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo, que, bueno, y también fue una acusación fuerte contra los pro vida en general, que cómo puede ser que siendo pro vida tengamos un hashtag RIP y celebrar la muerte, así sea la muerte digital de alguien. Entonces yo creo que en ese sentido hubiese sido más constructivo llevar a los que están dormidos hacia un despertar o quienes están digamos, aislados por la soberbia y otras emociones innobles, a defender lo indefendible. Yo creo que sería mejor crear un magnetismo para que vengan, en términos de Star Wars, que se alejen del lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, yo creo que en ese sentido también, como bien señalan, soy la única mujer aquí presente y yo sí creo fielmente que ese es el toque femenino que agrego y que se debe agregar. Yo creo que es absolutamente necesario ese toque masculino combativo, competitivo y que justamente nos exige a ser mejores, porque es a través de la competencia que mejoramos, pero es a través de la compasión que conectamos. Entonces, yo no digo todos deberían ser como yo, ni todos deberían apelar a mis técnicas, sino que creo que así como es útil ese aspecto, también está bien complementar lo otro, pero tanto quienes creemos en la repartición de dones como en la división de tareas, digamos, tanto desde una ética cristiana como desde la óptica del libre mercado, no todos debemos hacer lo mismo ni pensar lo mismo en todos los aspectos, sí en los cánones morales básicos que nos llevan a tener una vida pacífica y próspera, pero por eso digo, o sea, esa es la forma que yo hago las cosas y ese es el toque que yo agrego, pero no creo que debería ser la que hacen todos. Y justamente hoy en un foro de Ágora decía justamente eso. Así es como nos complementamos y por eso es tan importante el elemento femenino y el masculino. Y de hecho, el capitalismo es una rama tan exacerbadamente masculina y la derecha en general. ¿Por qué? Justamente porque es guiada por la lógica. La izquierda es meramente emocional. Y si somos meramente emocionales, fracasamos, pero convencemos. Y si somos meramente lógicos, te estoy dando todas las soluciones, pero de una forma tan aburrida, cuadrada y fría, que no llegamos a los otros. Entonces, es importante, a mi criterio, implementar estos elementos y ya digo, no que todos lo incorporen, pero sí que sean conscientes de él y obviamente estoy dispuesta a estar equivocada, pero creo que desde mi rinconcito literal en el recuadro y en el mundo, esa es la gracia que yo agrego al plato cuando se pone gris. Para que la gente no vaya a decir que somos 6 personas hablando de lo mismo, pensando de las mismas maneras. Y aprovecho estos minutos, bueno, estos segundos para invitar a la gente que nos está viendo, casi 300 personas, a, por favor, compartir esta transmisión, pues para que podamos tener un mayor impacto. Y le cedo la palabra a Horacio Justo, a ver qué pasó por su cabeza mientras estaba el debate, qué pasó por tu cabeza después del debate, días después, porque esto no duró horas después del debate, días, al día de hoy podemos afirmar que aún sigue, y esa es la idea, ¿no? Ya cortar el ciclo y darle next page. Horacio, dime qué onda. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Jan, por la oportunidad de estar en este panel. Para mí es un honor poder aprender no solamente de vos, que nos has invitado y has organizado este evento, sino también de los 3 caballeros, Iturralde, Giraldo y Bermeo, y de la dama Mamela, que siempre nos ilumina con su sapiencia. ¿Qué pasó por mi cabeza? Un gran dolor. De hecho, me tuve que tomar acá tengo, para que vean que uno no miente. La cantidad de gritos, todos saben que soy muy susceptible a los sonidos estridentes, entonces eso fue lo que pasó por mi cabeza en momentos posteriores al debate, por lo que fue.
Ahora bien, no le voy a dedicar más tiempo del que merece, porque creo que lo importante aquí es atacar las ideas y no las personas. Por eso quiero simplemente rescatar un punto específico del debate, que es ¿qué se debatió? Más allá del objeto per se, en cuanto a la idea de que si un libertario puede estar o no a favor de la legalización del aborto inducido o despenalización, si quieren cambiar los términos. Lo que se vio en el fondo fue la discrepancia que hay entre quien se posiciona filosóficamente ante la vida desde el realismo, con todo lo que implica comprender que el ser humano es un conjunto mancomunado de cuerpo y alma, y entender que por fuera de la conciencia existe un mundo objetivo y externo, el cual puede ser aprendido mediante la experiencia y los sentidos, pero que poseen una esencia trascendental en las cosas, y quien se posiciona desde una perspectiva netamente ideologizada. Entiéndase el concepto de ideología como ese reducto mediante el cual se intenta explicar el fenómeno total del género humano desde un único discurso, así como algunos intentan explicar desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Industrial por la lucha de clases, o quienes intentan explicar lo que es un problema propio del género humano y su naturaleza caída como la violencia, y lo intentan ver desde una perspectiva de género, como a su vez ven un problema de género en el deporte o la política o las asimetrías de poder en la sociedad. Así también están quienes intentan explicar todo el género humano desde una postura netamente ideológica. La libertaria, la liberal, es indistinto, porque ese es el fondo de la cuestión. El liberalismo no deja de ser, llámenle libertario si quieren desprenderse del término anglosajón, no deja de ser una ideología, y por lo tanto como ideología, como discurso, como palabra, creen que la propia conciencia alcanza para luego redefinir el mundo. Esa idea que uno siempre ha escuchado de mi cuerpo, mi decisión, que aclaro que de izquierda poco tiene que ver, que fue un poco de lo que subyace en el pensamiento de Gloria Álvarez, no es tan importante atenderlo como si en un momento del debate ella dice una idea que representa tal lo que es el postestructuralismo, que insisto, no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Cuando ella plantea la idea de fondo que es la maternidad, ¿será deseada o no será? La maternidad es un hecho objetivo, concreto, que es cuando se genera justamente la fusión de los núcleos de las unidades sexuales, se genera un nuevo individuo como unidad indivisa y básica, esencial de la materia del cuerpo humano, del cual está justamente la potencialidad de todo su ser. Ahora bien, creer que la maternidad será deseada o no será, que es el argumento que subyace en Gloria Álvarez, es la tesis propia del postestructuralismo, creer que la propia palabra puede definir la realidad objetiva, y es lo que se vio en este debate. Una posición realista desde la metafísica, la filosofía, la biopolítica, los principios trascendentales, porque eso es a lo que apuntaba Agustín Laje, de definir, para ser libertario se tienen que establecer principios trascendentales. Esta es la lucha que tiene de hecho San Anselmo con Guillermo d'Occam en esta búsqueda de si existían o no los trascendentales, si existen principios rectores. Gloria Álvarez, ¿qué hizo? Cayó en la falacia discursiva, de la falacia propia del argumento circular, es decir, es libertario lo que los libertarios dicen que es los libertarios, pero entonces quiere decir que si es libertario lo que los libertarios dicen que es el libertarianismo no existe per se, no existe en base a principios universales y trascendentales, por lo tanto, no hay un ser en esa entidad como libertario. Bueno, no me quiero extender, espero haberme dado a entender en este punto, insisto, me ha llamado la atención en el debate constatar estas dos grandes posturas, quienes apelaron al realismo y quienes apelaron al idealismo propio de las ideologías. E insisto, el problema de los sesgos ideológicos no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Tocando la falacia que mencionaste, que dijo Gloria, Horacio, vi en Twitter, y Santiago, Alejandro, que están muy activos en esas ondas, no me dejaré mentir, que muchos de tus amigos pues se le sumaron a la misma, ¿no? Como lo es que el 71% de los libertarios es pro-choice y el restante es pro vida y demás, y bueno, dicen, bueno, esa fue una falacia ad populum, y aparte es una falacia de petición de principio, ¿no? ¿Por qué? Porque, y es más, eso recuerdo que se lo contesté a Carrino, ¿no? Porque igual hizo un tweet sobre ello, y le dije, bueno, si yo digo
que el 90% de los judíos son nazi y el 10% de los judíos no son nazi, eso no prueba que puede ser judío y nazi al mismo tiempo, ¿no? Tienes que probar tu conclusión, como bien dijo Horacio, en base a los principios de lo que es ser un judío y lo que es ser un nazi, y a su vez, en base a los principios de lo que es ser libertario, o el libertarismo o el libertarianismo. Entonces, en función de eso, puedes probar si el 71% de los libertarios que son pro-choice en realidad están adhiriendo a los principios del libertarismo, o el restante que es pro-vida en realidad lo están haciendo, ¿no? Que es una falacia que se dijo durante el debate, después del debate, y gente que, pensó, yo no sé qué demonios tienen en la cabeza, en serio, dijeron que Gloria ganó el debate y que Agustín quedó muy mal parado. Independientemente de que el papel de Agustín haya sido 100% perfecto, ¿no? No sé en qué cabeza puede caber la idea de que la parte contraria pues pudo haber ganado un debate que los propios seguidores de Gloria en su página dijeron que no ganó, ¿no? Y algo que me preocupa, para darle la palabra a Alejandro, es que hubo gente que aún no sabe ni qué onda con las ideas de la libertad, que aún no sabe qué es la derecha, que aún no sabe qué es el liberalismo, el libertarismo, el progresismo y demás, y vieron el debate pensando que de ahí iban a sacar una buena conclusión y decidirse por fin a qué grupo, a qué bando iban a enfocarse, ¿no? Y pues quedaron mal parados, el liberalismo quedó mal parado porque una de sus referentes, no lo defendió como se esperaba que se defendiera, e incluso me atrevo a decir que cualquiera de nosotros, aunque estuviéramos del lado de Agustín Laje, si nos hubiéramos puesto en el papel de refutarle a Agustín Laje, nos hubiéramos visto mejor de lo que se vio el debate llevado a cabo de la mano de Gloria, ¿no? Así que esa falacia la vi muy seguido por parte de sus seguidores, por parte de ella, de sus amigos y demás, y bueno, esa falacia pues simplemente no va. Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, Giancarlo, y bueno, un saludo para todos también. Para mí es un honor tener la compañía de todos ustedes en estos momentos. Bien, yo creo que Gloria no entendió la pregunta que ella misma plantea. Es decir, Gloria pensaba que la pregunta era básicamente una tarea del colegio, una pregunta descriptiva en la que tú juiciosamente hacías la compilación de autores libertarios que eran proelección y autores libertarios que se oponían al aborto, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, ella cumplió con esa tarea en concreta. El problema es que el debate no era claramente sobre una pregunta descriptiva, sino una pregunta normativa. ¿Pueden realmente los libertarios estar a favor de la despenalización o estar bla, bla, bla? Bueno, todo lo que sabemos que implica la pregunta. Y a ver, porque si la cuestión es tal y como Gloria pensó que lo era, que era simplemente hacer la tarea del colegio buscando quiénes eran pro aborto y quiénes no, etcétera, pues era muy sencillo porque los grandes referentes libertarios, de hecho, están a favor de la despenalización del aborto. Murray Rothbard lo está, el profesor Hoppe lo está, incluso muy conservadores también, porque es el reconocimiento de que los problemas políticos y económicos subyacen en realidad en problemas morales y espirituales. Y ellos van a decir, la cuestión del aborto es una cuestión que, en la cual no debe ocuparse el Estado, sino deben ser las familias, la sociedad civil, ¿no? Cómo funciona, incluso a pesar de que hoy tenemos Estado, cómo funciona la mayoría de familias. Hay una serie de presiones, hay una serie de los familiares que te dicen, no, ve por este lado, ve por el otro, etcétera. Y así es como generalmente, digamos, funciona. Ahora bien, Rothbard, a pesar de que es el padre del libertarismo y a pesar de que en la Ética de la Libertad, que es su tratado de derecho natural, hablara a favor de la venta de niños, dijera que el feto es un parásito y que la madre tiene el derecho absoluto de expulsarlo, o a pesar, digamos, de todo lo que puede llegar a argumentar Rothbard en este punto, como por ejemplo dejar morir a los hijos de hambre, no quiere decir que Rothbard sea infalible. Es decir, Rothbard se puede equivocar, y es ahí la diferencia entre alguien como Agustín, que entra con un debate de filosofía para decir, ¿será que se contradijeron los libertarios? Porque cuando Agustín plantea el silogismo, lo que él quiere decir es, ¿puede haber acá una contradicción por parte de los libertarios de acuerdo al principio de no agresión y el feto?
y no lo que pensó Gloria, que era pues hacer la tarea del colegio y llegar con la compilación de autores a favor de la despenalización del uno o del otro bando. Ahora, incluso Rothbard, ya voy cerrando, se opone a la sentencia del tribunal del año 73, la de Roe versus Wade, a pesar de que legalizaba el aborto y él estaba con el aborto. ¿Por qué se opone? Porque él decía, no, es que el Estado no tiene la facultad, no tiene la legitimidad para entrar a legalizar o entrar a prohibir el aborto. Para él, esto debería ser un asunto privado, de la familia, de la sociedad civil, etcétera. Entonces, obviamente que si el debate era eso, pues existían muchos autores liberales a favor de la despenalización y seguramente otro montón que se oponía a esta medida. Pero ese no es el debate que lleva Agustín. Entonces creo que hay un error por parte de Gloria al no entender la pregunta, que además, esto también es un pequeño paréntesis, por lo que yo he venido revisando de Gloria Álvarez y de sus conferencias, siempre ha tenido una postura proabortista fuerte. De hecho, la postura de que la mujer es la que decide absolutamente sobre la cuestión del embarazo y demás, ella tiene el poder absoluto, incluso es la posición radical que de pronto uno escucha de Rothbard en la ética de la libertad, pero Gloria, a pesar de que lleva 10 años defendiendo la legalización del aborto, parece ser que se enteró hace como 6 meses que los libertarios estaban a favor de la despenalización. Y es cuando ella cambia el discurso, porque llevaba 10 años hablando de legalizar y comenzó a hablar de despenalizar. O sea, ni siquiera ella conocía la propia filosofía política libertaria, porque ese cambio de discurso es de hace 5 o 6 meses. Y por eso es que ella accede al debate, porque dice, no, como yo ahora ya no defiendo el aborto, sino la despenalización, dijo, tal vez pueda ganar el debate, y bueno, ya el resultado ha sido evidente, pero siempre ha tenido la posición fuerte, pro-choice, de que el cuerpo de la mujer es suyo y no tiene que permitir que se utilice el embarazo en contra de su voluntad. Gracias, Ale. Bueno, aquí la gente en comentarios dice, bueno, pues indudablemente dicen, pues Gloria pierde el debate, no porque lo haya ganado Agustín, sino porque Gloria desde el minuto 3 se puso el pie sola, ¿no? Y desde ahí ya sabíamos lo que iba a terminar pasando. Y luego, pues bueno, el Capa América, Agustín Laje llega y pues sin piedad. Y todavía días futuros, cuando Gloria publica, ¿no? Que las amistades y que hay gente más brillante que ella y demás, vuelve a ir Agustín a comentarios, la levanta del suelo y le vuelve a dar otro golpe con argumentos, y pasa lo que todos sabemos que pasó, que se procede a un bloqueo por parte de ella a las cuentas de Agustín, ¿no? Y en virtud de esto, bueno, paso a la segunda fase con Cristian de nuevo, y bueno, a ver qué debemos de corregir después de este escenario, porque esto, más que un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, es un debate entre dos corrientes que se han estado viendo en los últimos meses y años libertarias, ¿no? Entre dos bandos libertarios. Llamémosle liberprogres contra liberconservadores, llamémosle derecha contra progresismo, llamémosle como queramos, pero no es en sí Gloria contra Agustín, son dos bandos de las personas que se van añadiendo al libertarismo y de la gente que quería añadirse y que quería verlo con la finalidad de por fin darse cuenta de en qué bando pertenecía, asegurar sus ideales y demás. Y tomo una frase que le vi a Santiago, no sé si él es el autor, pero se la vi en su Twitter, ¿no? Decía, Gloria Álvarez odia tanto a los conservadores que los multiplica, ¿no? Y creo que eso es muy cierto. Después del debate, iba a decir una expresión muy mexicana, pero muy grosera, pero no, mejor no. Después del debate, apuesto que quieran, ¿no? A que hubo más gente convencida de la derecha conservadora, lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias, que de los puritanos libertarios, como algunas personas se autodenominaban, ¿no? Entonces, Cristian, la pregunta es la siguiente. A tu juicio, ¿qué nos debe enseñar como mensaje este debate que se dio? Debemos corregir cosas, debemos cambiar el discurso, debemos fortalecerlo, debemos dejar a un lado la postura pro aborto y enfocarnos, el debate sobre el aborto y enfocarnos a otras ideas. Debemos hacerlo con mayor
entereza, con mayor fuerza. Debemos apoyar, ¿no? O intentar que la gente que a lo mejor está del otro lado se sume acá. Debemos seguir empujando para que se alejen. ¿Cuál es la estrategia que a tu parecer sería la correcta a tomar en los próximos tiempos? Por citabas a Santiago, que nos hace un gran favor de sumarnos, digamos, sumar gente al ala conservadora. Yo creo que el camino que se viene siguiendo es el correcto. Creo que incluso tenemos que seguir siendo proactivos e incluso, bueno, yo tengo en este sentido tal vez una actitud, yo creo que hay que ser necesariamente belicoso con gente, por ejemplo, que está, digamos, a favor y defiende al aborto como un derecho, el asesinato como un derecho. No hay que tener miramientos con esa gente. Por eso yo creo que en este sentido, por ejemplo, la ridiculización, el sarcasmo para referirse a las ideas de esta gente y por rebote esta gente, creo que es un muy buen argumento persuasivo para atacarlos. Porque hay mucha gente que se despierta, digamos, si uno hace todo un discurso monolítico y con un tono parecido y es demasiado correcto o tiene demasiados miramientos, no despierta la atención a esta persona. Nosotros queremos que la gente tome conciencia realmente de la barbaridad que defiende gente como Gloria Álvarez y de su bando. De modo que yo creo que en este sentido tenemos que seguir del mismo modo, hiperactivos, y si hay que ridiculizarlos, hay que atacarlos, hay que hacerlo. Especialmente cuando una persona persiste en la obstinación, y especialmente si esta obstinación perjudica no solo a terceros, sino a bebés. Por eso creo que no hay que darles cuartel a estas personas, no hay que dejarlos realmente respirar. Yo creo que el intercambio fue muy fructífero, más allá de si podemos discutir si hubo o no realmente o propiamente un debate, porque quedó bien claro quién defendía la verdad y quién no defendía la verdad, y quién contaba con argumentos sólidos y quién no. Y lo que yo sí creo es que aquí no es que hay dos bandos. Yo no creo que, digamos, dos bandos dentro de una misma estructura. Yo creo básicamente que Gloria, a falta de mejor palabra, en el tiempo que tengo, es básicamente una infiltrada. Gloria es de izquierda. O sea, toda la gente que defiende las ideas de Gloria, digamos, ¿qué ideas, qué podemos llegar, digamos, a comulgar con ellos? No, hay que sacarse a esa gente de encima y hay que desenmascararla, como la desenmascaró Agustín Laje, y como ella sola se encarga también de exponer que Gloria Álvarez es, en definitiva, es una persona de izquierda, con ideas de izquierda, metida en un movimiento que supuestamente defiende las ideas de la libertad. De modo que no creo que haya dos bandos. Para mí no se puede conciliar, no hay conciliación posible entre gente que defiende estas posturas y la gente que defiende la vida como nosotros. Pero bueno, esto en definitiva es mi apreciación, ¿no? Del asunto. Cada uno tiene su personalidad en este sentido, y como bien decía Mamela, cada uno tiene sus tareas, cada uno tiene su, si queremos, su carisma, su función en la batalla. Pero bueno, en definitiva yo creo que hay que seguir atacando los liber progres hasta que no quede uno solo. Esto es. Santiago, ya ahí notando que Gloria te está haciendo boicot en tu cámara, ¿no? Te estás volviendo verde, amigo pro-choice. ¿Qué pasó ahí? Gloria Álvarez hizo de las suyas. Santi, te cedo la palabra. Yo sé que tienes mucho que decir, tienes con qué tumbar aquí a muchos progres. ¿Cuál es tu postura en lo que va a venir después? ¿Qué vas a hacer después de ver este debate? ¿Qué te dejó este debate? ¿Te dejó enseñanzas? ¿Te ratificó ideas que ya tenías? ¿Te convenció de otras cosas? Santiago tiene la pila baja. Súper de acuerdo con lo que menciona Cristian. Me sentí súper identificado precisamente por eso, porque yo creo que, a ver, en su momento, ¿qué se hacía con los herejes? Es decir, claro, aquellas personas que caían en el error, una persona encargada de la jerarquía, pues intentaba colocarlo en su orden, ¿no? O sea, volverlo a la recta razón. ¿Qué pasaba cuando esa persona seguía insistiendo? Pues se le consideraba anatema y se excluía. Eso era lo que se hacía precisamente con esto. Ahora bien, no solamente es identificar que Gloria Álvarez en varias ocasiones se le ha podido decir y se le ha hecho el llamamiento para que venga a engrosar las filas del movimiento Provida, pero es que ella no quiere. Ahora bien, tengo aquí abierto el Twitter de Gloria Álvarez. Ella dice exactamente el 26 de mayo del 2019: yo apoyo legalizar el aborto para que cada cual se pague el suyo
de su bolsillo o use su bolsillo para regalar abortos. Ojito, o sea, nomás ustedes ahí para que ustedes se den cuenta que ella tiene una posición radicalmente pro aborto, no solamente hasta ahí. Ahora bien, ¿qué viene después de que uno puede identificar que hay personas que están en el error y por más que uno intenta llevarlos a la recta razón, no quieren obedecer? Pues bueno, uno no se puede quedar tampoco de manos cruzadas porque ya tenemos también los antecedentes, por ejemplo, que vinieron después de la reforma protestante, en donde se utilizó precisamente la imprenta para intentar mostrar una realidad o un hecho que no fue tal cual, ¿sí? Entonces, claro, si nos quedamos de manos cruzadas y no mostramos las cosas como en realidad son, pues va a haber un problema después para intentar mostrar lo que en realidad fue. Tenemos ese antecedente y yo creo que al día de hoy estamos llamados precisamente a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que ese mensaje llegue a las personas adecuadas y podamos engrosar nuestras filas a favor del movimiento pro vida. Eso para comenzar. Así que bueno, lo otro. Ahora bien, con respecto a lo que plantea Giancarlo Portillo en cuestión al liberalismo, si algo que reformar y demás, a ver, yo pienso, y yo no sé si aquí comparto con Horacio y con Cristian Rodrigo este tema, y es que el liberalismo en general, ya sea de una vertiente paleolibertaria, liberales clásicos, etcétera, 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 tienen como común denominador el non serviam, es decir, ellos tienen también como un marco ideológico precisamente, es que en mi proyecto de vida propio nadie se puede meter, ¿sí? Ni siquiera mi propio hijo. Es decir, hasta ese punto se llegan y ellos intentan siempre justificar el aborto, precisamente porque en algunas ocasiones dicho bebé o el no nacido va a interferir precisamente con el proyecto de vida de la madre, que no va a poder estudiar, que no va a poder viajar. Entonces, claro, es un llamamiento para que las personas pues se den cuenta que no es simplemente el proyecto de vida propio, no es simplemente vivir su vida como se les dé la gana, sino que en su vida pues prácticamente hay un llamado para que puedan hacer varias cosas más, ¿no? Como que si usted tuvo relaciones y quedó embarazada, pues evidentemente ya su vida no le pertenece solamente a usted, sino que también debe intentar conformar una familia, está llamada precisamente a eso, porque usted devino de una familia, alguien lo tuvo que criar, alguien lo sacó adelante, pues ya sea de una familia disfuncional, alguien se pudo encargar precisamente de usted. Entonces, claro, y si tenemos un antecedente que viene de una familia disfuncional, pues lo ideal sería que su hijo no nazca en una familia disfuncional para que ese ciclo no se repita. Pues bueno, es precisamente poder llevar adelante estas ideas que a mí me parece que vale la pena mencionar, porque es que hay muchos libertarios que dicen, no, eso ya es colectivismo, como si ellos hubieran nacido como de una forma atomista, como si fueran un átomo, como si estuvieran desapegados de las relaciones o de algunas instituciones intermedias que al día de hoy nos han permitido poder estar hablando ya sea de libertad o de cualquier otro tema, ¿no? O sea, es que esto no nació de un día para otro. Entonces, eso para comenzar. Y yo creo que lo último, ya para cerrar mi intervención, es la cuestión de abortos sin intervención del Estado o despenalizados, porque algunos llegan a decir, bueno, aquí lo que importa en definitiva no es que el Estado no meta las manos, que esa es la posición que tienen algunos libertarios o algunos teóricos libertarios con respecto a esto. Es que se provea si alguien lo quiere financiar, que cada quien lo haga con su bolsillo. Pues bueno, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de cualquier vicio, aquí no estamos hablando de cualquier tema en donde no haya alguien que termine muriendo, que es precisamente lo que se discute con la cuestión pro aborto, pro vida. Entonces, obviamente, si hay un inocente que está muriendo en dicho procedimiento, pues obviamente hay que clamar por justicia. Y aquí, no sé si es el Estado, no, pues obviamente yo creo que al día de hoy, ya sea el etos estatal llevado adelante, debería poder imponer la justicia y juzgar a quien cometa dicho acto atroz, porque es injusto. Y no solamente, y ya termino con esta última frase en serio, y es lo siguiente, o sea, hay muchas personas que piensan, no, es que los abortos van a seguir ocurriendo, entonces necesitamos que el aborto sea seguro, legal y gratuito. Yo la verdad considero que debería ser todo lo contrario, debería ser inseguro, ilegal y genuinamente y profundamente costoso. O sea, que una mujer no tenga, o sea, que primero no se le pase por la mente tener que abortar, y si lo quiere hacer, no tenga las posibilidades de hacerlo. O sea, que el costo, no solamente el costo, que sea también perseguido precisamente por el Estado, porque es que se está cometiendo un acto atroz. Entonces, si se está cometiendo un acto atroz, necesitamos, o sea, tienen que pagar a alguien precisamente por esto. Y ese es el debate de fondo,
porque a mí me es indiferente si lo financia el privado, si lo financia el Estado con los impuestos, a mí me es indiferente, porque es que allí está muriendo un inocente. Y yo creo que hasta aquí dejo todo, porque yo creo que, bueno, tengo más puntos que hablar, pero bueno, no hablo más. Santi, sí, todos aquí nos caracterizamos porque tocamos un punto y nos vamos 1 hora, 2 horas y sacamos 15 videos y 13 lives y demás del mismo tema, y la gente se queda, y siempre es bueno escucharlo. Aquí en comentarios, antes de cederle la palabra a Mamela Fiallo, nos preguntaron qué demonios es pro-choice. Bueno, pues yo les digo, pro-choice es un eufemismo para decir pro-aborto, ¿no? Nada más que eso. Y también dice ahí la opinión de unos buenos amigos míos que se llaman Derecha Libertaria, ¿no? De que el debate dio inicio al liberprogresismo oficialmente, ¿no? Dio inicio de forma oficial la bandera de quien se atañe, a quien se aferra a decir que ganó alguien que evidentemente no ganó, ¿no? Y a quien, pues, obviamente, pues, se puso a criticar ideas desde un punto de vista, pues, dogmático y demás. Así que, señorita Mamela Fiallo, ¿qué cree usted que pase en los futuros días, semanas, años para el liberalismo o el libertarismo? ¿Habrá gente que siga queriendo adherirse al movimiento libertario? ¿Habrá gente que prefiera decir, no, pues yo soy de derecha, yo soy de la nueva derecha, o yo soy conservador? ¿O habrá gente que diga, yo soy libertario y también soy de derecha? Porque este debate, repito, no fue nada más un debate entre dos personas, fue un debate que pudo elevar o tumbar completamente lo que la gente creía que tenía o lo que la gente creía que sabía sobre las ideas de la libertad. Bueno, concuerdo plenamente con Cristian en cuanto al término izquierda, pero no creo que se limita a Gloria, sino a todo el liberprogresismo. Y hay que apelar a la historia. El término izquierda nace con el liberalismo en la Revolución Francesa. Lo que nosotros llamamos liberprogres en español es lo que en el mundo anglosajón simplemente llaman liberal. Ser liberal en el mundo anglosajón es ser de izquierda y progresista. Eso sí, tampoco el liberalismo es uno solo. El liberalismo clásico comparte una base común con el conservadurismo, que es la defensa de la vida, propiedad y libertad, y la noción que los derechos vienen de Dios. Y es muy gracioso la cuestión cultural y lingüística, porque en español los llamamos derechos naturales, pero justamente aludiendo a que nuestra naturaleza es divina, venimos de Dios, somos parte de su creación. Y en inglés se llama abiertamente God-given rights, derechos dados por Dios, y como Dios los da, el Estado no nos los puede arrebatar. Y en el debate se los llamó metafísicos. Me encantó eso, me morí de ternura. Entonces, en ese sentido es importante. Y otra cosa muy, muy, muy importante que le dije a Carrino en Twitter, los objetivistas no son libertarios. ¿Y qué vienen a alegar ser libertarios? Y otra cosa, no es antagónico ser libertario y ser de derecha, al contrario. Surge precisamente en aversión a los liberales, que eran los progres, y a los neoconservadores. Ojo, dentro del conservadurismo, en particular en el Partido Republicano en Estados Unidos, están los famosos neocons, que de conservadores no tienen nada, no buscan un Estado mínimo, son militaristas, son los famosos halcones de guerra que ahora mismo están alentando a Biden, los que estropearon la reelección de Trump. Entonces, justamente el libertario es ese peso y contrapeso que visibiliza el progresismo y los liberales y les pone a los conservadores a recordar lo que deben ser. Entonces, así surge históricamente hablando. Y los objetivistas, como se dijo en el mismo debate, consideran que los libertarios son hippies de derecha. Entonces, decir o eres libertario o eres de derecha es una contradicción de términos. Al contrario, quienes no son libertarios son los objetivistas y ahora vienen a decirnos cómo deben ser los libertarios. Otra gran contradicción. Lo que decía Ayn Rand de los homosexuales, y ahora los randianos son pro-LGBT. Entonces, realmente son transideológicos, es un menjunje fascinante, y es importante que estemos en el tiempo de las redes sociales precisamente porque exponemos diariamente esas cosas. Y yo creo que en todo caso, para quienes tenemos muy en claro que solo la verdad nos hace libres,
entendemos qué es estar del lado de la verdad. Y precisamente a escala política, digamos, la derecha en todas sus esferas tiene una noción de verdad, lo que yo llamo la verdad mayúscula, que es la verdad máxima, y la verdad minúscula, que vendría a ser las verdades del mundo como lo científicamente comprobable. En cambio, la izquierda en todas sus gamas es relativista. Entonces, los liber progres son relativistas precisamente porque creen que la vida tiene valor de acuerdo a la circunstancia. Y la vida es un absoluto. Precisamente creemos en el principio de no agresión, no porque puedo matarle a mi vecino, sino porque puedo hacer hasta lo imposible por preservar mi vida. Y lo dijo quién mejor, Ron Paul, el máximo libertario. ¿Cómo es? La mayor causa de este tiempo es la defensa de la vida, porque si no defendemos ese derecho, no hay otros derechos que defender. Y haciendo hincapié en lo que dijo Alejandro, Rothbard fue evolucionando, o sea, él llegó a decir esas atrocidades y hacia el final de su vida más bien forja el paleolibertarismo en rechazo al libertario modal. ¿Qué significa libertario modal? Justamente que están ajustados a la moda. Está de moda el feminismo, el lobby LGBT, vamos a dar una solución de mercado. Y esta idea que los principios no son fundamentales, no son trascendentales, y por eso es que surge el paleolibertarismo. Y dato curioso, hacia el final de su vida, Rothbard le confiesa a Venegas Lynch que él estuvo equivocado respecto al aborto. Entonces, él fue madurando muchísimo en muchísimos temas, de entre esos de ellos. Y para quienes creemos en la redención, obviamente está esa oportunidad siempre. Por eso yo creo que así como mis queridos soldados de aquí, el templario, que hasta tiene tatuado Deus Vult, tiene un rol importantísimo, tiene un rol importantísimo. A mí misma me han dicho Juana de Arco, y de hecho un seguidor me está forjando una espada, una réplica de Juana de Arco. Entonces, obviamente hay que saber cuándo batallar, pero también hay que saber quién sana las heridas. Entonces, por eso digo, ese es mi enfoque. Pero en todo caso, sí, que quede claro, ellos se jactan de no ser de derecha. Entonces, no lo son. O sea, su discurso no lo es, sus actos no lo son, y son totalmente funcionales a la agenda de la izquierda, porque ni siquiera en la economía son nuestros aliados, porque ellos pretenden comercializar personas. Entonces, y de hecho, lamentablemente, una de las últimas declaraciones de Gloria respecto a que los hombres deberían poder embarazarse, o sea, eso ya es ingeniería social. Y para quien no sepa, hay un ensayo buenísimo, está en inglés, si no está traducido, lo haré yo. Se llama El transhumanismo no es libertario, es abominable. Entonces, realmente esto hay que dejarlo en claro, y nuevamente para quienes tenemos noción de verdad y que sabemos que nos hace libres, tenemos un compromiso cívico y moral de defenderla en toda circunstancia y desenmascarar cuando hay oportunidad. Lo que puede diferir son las formas, y en ese sentido yo estoy con mis soldados activos, pero con un cierto toque. Pero sí, ellos dicen no serlo, demuestran no serlo, y no hay forma de defenderlo. Cierro con esto. Recomiendo vean el libro no sé exactamente el nombre, Afrodita desenmascarada, de María Blanco. Escribe, es una defensa del feminismo libertario, liberal, qué sé yo. El prólogo lo escribe Juan Ramón Rayón. Si tú tomas cada mención a hombre y lo reemplazas por burgués, si tomas cada mención a mujer y lo reemplazas por proletario, vas a ver que está en dialéctica marxista. Los liberprogres piensan como zurdos porque lo son. Y de hecho hace una alusión a la iglesia totalmente anticientífica, y por eso es tan importante entender el liberprogre como heredero de la Revolución Francesa. Es anticientífico, es cientificista y rinde culto a la diosa razón. No es ateo, es pagano, y por eso promueve el sacrificio humano. El progreso que ofrece el progresismo es un verdadero retroceso. Excelente. Con gusto. No puedo decir más que aplaudir, y clase magistral de Mamela Fiallo, que por cierto aquí en comentarios, y les voy a contestar, dicen, no desinformen,
Digo, chicos, esto no es un noticiero, esto es un panel de opiniones, no estamos brindando información, ¿no? O sea, estamos brindando opiniones y bueno, creo que, bueno, no creo, estoy seguro que nos están escuchando personas que más tarde, luego en comentarios van a decir que malditos fachos, ¿no? Derechistas, típicos machitos, Mamela, ¿no? Que es una aliada de los machistas que estamos aquí presentes, Alejandro con su moñito nada más para darle el toque al patriarcado, ¿no? Y también gente que nos están pidiendo aquí. Yo lo estaba viendo, no sé si uno de ustedes tuvo oportunidad de verlo o se enteró del video que hizo Roxana Kramer sobre el debate. Lo estaba viendo, no lo acabé de ver porque justo cuando lo estaba viendo eran como 20 minutos antes de hacer esto. Entonces, hay mucha gente aquí que dice, ya vieron el video, estaría bueno que lo comenten. Bueno, creo que sería un buen tema para futuro, para comentar ese video, ¿no? Y bueno, pero no me animo a dar una opinión ahorita porque, repito, no lo acabé de ver y como no queremos desinformar, ¿no? No voy a dar un juicio antes de saber bien los datos, ¿no? Horacio, te cedo la palabra, amigo, para este embrollo libertario, liberprogres, liberfacho, liberderecha, conservadurismo, derecha, nueva derecha, zurdos, empobrecedores, derecha colectivista, lajistas, gloristas, la G-Bot, Gloria Bost, la G-Zombies, Gloria Zombies. ¿Qué demonios somos aquí? Digo, yo ataño a lo que dijo Agustín en el debate y creo que todos nos quedamos con cara de ¡oh! ¿No? Cuando dijo, me vale pito que me quieran quitar el mote libertario, ¿no? O que me quieran llamar libertario, ¿no? Yo tengo estas ideas y quieran darme la insignia perteneciente a un club o no, es una cosa que nos deja sin importancia, ¿no? Horacio, entonces te cedo la palabra, que seguramente tienes mucho que aportar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo particularmente sé que va a haber, o quizás venga como a patear un poco el tablero, porque muchas veces están esperando que se haga una suerte de colisión o que se busque una suerte de armado, que políticamente lo que es, digamos, una ética de responsabilidad, podríamos llegar a un armado político o conceder ciertos espacios con algunos liberales clásicos, paleolibertarios. Bien, sería posible. Ahora bien, si uno va a hablar de una ética de convicción, en términos de Weber, yo considero humildemente que no hay que caer en esta mentira de creer que el liberalismo es la superación o está en las antípodas del socialismo. Y yo sé que muchos acá se van a horrorizar, decir, no, ¿cómo van a creer que un liberal es socialista? Yo lamento profundamente, y esto fue una conversación que tuvimos tiempo atrás con Pablo Muñoz y Turrieta, de que de repente muchos que levantan las banderas del liberalismo no han estudiado en profundidad el origen real del liberalismo, digamos. Entonces, lo que yo coincido plenamente con Agustín en este sentido es descartarse de las etiquetas, porque el liberalismo es, por un lado, el discurso, ya lo analizamos en términos de ideología, pero por otro lado es, ¿qué sucede en la realidad? Porque la realidad es cuando se profundizó el discurso, acaeció la Revolución Francesa, con todo lo que implicó la misma. Que dicho sea de paso, si vamos a hablar del cientificismo, más que Robespierre, que quiso reemplazar a Dios por la razón, previamente estuvo 2 siglos antes Francis Bacon, que quiso reemplazar a Dios por la ciencia. Entonces, incluso podríamos llegar al bajo medioevo, ya en la etapa del tardo medioevo con Guillermo de Ockham, si vamos a hablar de esta idea del reemplazo de los trascendentales. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa a mí rescatar? Que si uno va a entender que un automóvil no se maneja exclusivamente con el acelerador, sino que por algo existe el freno, automáticamente uno termina abrazando lo que es el realismo político. Y allí sí es posible una anuencia de agentes que desde una perspectiva determinada pueden coincidir en determinados puntos. Ahora, ¿qué sucede? Que el liberalismo como ideología cae en los mismos errores de cualquier ideología. Por eso no hay que creer que puede haber una suerte de
liberalismo de derecha, porque ya deja de ser una ideología, porque insisto, la derecha no es una ideología, y si lo quieren ver en un punto más exacto, la izquierda tampoco lo es, en términos más precisos, porque simplemente son posicionamientos coyunturales, como en la Revolución Francesa estuvieron los jacobinos y los girondinos, y dejamos por fuera el debate de hecho los reaccionarios. Si uno va a tomar el manifiesto conservador de Giuseppe Presolini, va a plantear el conservadurismo como doctrina, tiene una identidad propia y se asienta en la derecha, pero no quiere decir que el conservadurismo sea de derecha. Por lo tanto, el liberalismo no es ni de derecha ni de izquierda. El liberalismo es lo que es, una ideología. Si los liberales se separan de la ideología y toman ciertos axiomas para realizar una política pública loable, bienvenidos sean a un espacio de derecha en la coyuntura. Por eso quiero rescatar este problema, porque si no caemos en errores de ideologías. Miren, quiero que veamos un ejemplo concreto de lo que estoy hablando de esta abstracción. ¿Qué sucede cuando uno habla? Voy a dar 3 ejemplos. Cuando uno habla con una mujer que ha contratado un servicio de aborto inducido y tiene que de repente escuchar la ecografía, que es la auditiva. Violencia simbólica. ¿Qué sucede entonces cuando uno plantea ciertas críticas a determinados colectivos, crímenes de odio? ¿Qué sucede cuando uno le plantea a un militante de izquierda lo que está pasando en Venezuela? Eso no es el verdadero socialismo. ¿Por qué? Porque hay una disonancia y un desfasaje entre el discurso y la realidad. Si un liberal se para en base a la realidad, deja de caer en la falacia y la ideología y automáticamente cae en lo que es una doctrina del conservadurismo, que es el realismo puro. Por eso el conservadurismo, y esto lo explica muy bien tanto Russell Kirk, qué significa ser conservador, como Roger Scruton a lo largo de sus obras. El conservadurismo no posee esa ideología, es ante todo empírico, realista, prudente, mesurado. ¿Bien? Entonces, yo sé que esto puede generar cierta inconformidad en un montón de aspectos, porque mucha gente a lo largo de su vida, yo vengo del liberalismo, han creído que decir, bueno, el liberalismo era una alternativa, pero uno cuando empieza a indagar un poco, incluso empieza a hablar con algunos liberales, uno dice, ¿qué sucede con, por ejemplo, la Revolución Francesa? Eso no es el verdadero liberalismo, y me argumentan igual con un socialista cuando me dicen eso no es el verdadero socialismo. En todo caso, lo que sucede es que cuando intentan poner un freno a esta idea de la liberación absoluta y el progreso indefinido, que son los 2 pilares del progresismo, automáticamente se desprenden del progresismo, que tiene distintas variantes, que puede ser una expresión específica del liberalismo, como han visto en algunos debates Antonella Martí, Lore Álvarez, Iván Carrino, algunas expresiones propias del ecologismo, Paul Ehrlich, Peter Singer, algunas expresiones propias del feminismo, como Judith Butler. ¿No creen que Judith Butler era esencialmente post-marxista? En todo caso, además, post-estructuralista. De hecho, Marcuse, cuando analiza el Mayo francés, no creen que hay una diferencia sustancial en sus términos a lo que hoy sería un liber-progre, porque en el fondo está esta idea de la liberación, absoluta. Entonces, si se cae en un realismo, es como dijo el gran Agustín Laje, importa nada la definición, porque lo que importan son los principios. Entonces, así es posible una construcción de una suerte de una nueva derecha. Ahora, ¿qué es lo que es el dogmatismo? Y con esto cierro mi participación. ¿Por qué quise hacer esta crítica fuerte al liberalismo? Porque no es casual que toda ideología es dogmática. Y muchos dicen, lo dice un católico, cuidado con ese aspecto de las falacias. Porque en realidad el dogma no pertenece a la religión. Y quien cree que el dogmatismo es propio de la religión es una persona que, deseosa de llamar la atención y obtener algún poco de rédito en redes sociales, se aventura en opinar temas que lo exceden completamente. Dogmatismo es un concepto propio de la filosofía griega, de la forma en la que se definía a aquellos filósofos que se aferraban a ciertos principios y discursos que estaban por fuera de la realidad. Entonces, cuando un filósofo desconsideraba la realidad y se aferraba a los propios principios que él mismo se había creado hacia su propio discurso, entiéndase, mi propia enciclopedia libertaria que yo mismo escribí, y por lo tanto es lo que yo digo que es y no lo que la realidad dice que es, bueno, allá hay un dogmatismo. Por eso luego se endilgó que la religión era dogmática. Pero en realidad el dogmatismo surge justamente con aferrarse a estos principios desde la filosofía. Entiéndase, ¿es posible un armado patriótico, liberal clásico, paleolibertario, conservador? En términos de ética de responsabilidad, totalmente. Ahora, en ética de convicción no, porque justamente allí está quienes priorizan la realidad y la esencia de las cosas tal como son, a los que priorizan el discurso
y la abstracción que desde las propias ideas son capaces de explicar lo que es el género humano y su naturaleza caída. Espero no haberme extendido y haberme dado a entender. Horacio, nada, sí, siempre es grato escucharte y bueno, creo que toda la gente que nos está viendo no estará en desacuerdo en que, para bien o para mal, que igual hay haters aquí, aprendan algo nuevo, ¿no? Tanto de Mamela como de Santiago, como de Ale, como de Cristian, como de Horacio, como espero de mí igual. Y bueno, sin más preámbulo, para que no se alargue esto y podamos pasar a la tercera y última fase de conclusiones, le voy a ceder la palabra a Alejandro Bermeo, ¿no? También un buen amigo, crack en esto, igual de mamadísimo que Santiago Giraldo allá desde Colombia, ¿no? Odiado por muchos, amado por otros, criticado por muchos, elogiado por otros, ¿no? ¿Qué sigue, Alejandro Bermeo, después del debate que se dio entre estas posturas libertarias? ¿Qué sigue? Como, bueno, pues aquí los más jóvenes somos Santiago, Ale y yo, los de mayor experiencia pues son las otras tres personas que nos acompañan y tenemos mucho que aprender de ellos, pero me incluyo, y como persona que entró a esto, que entró al debate de las ideas, que entró al libertarismo, que entró a toda esta vaina, pues gracias, lo he dicho muchas veces, a Gloria Álvarez, ¿no? Otra gente que entró a esto gracias a Agustín Laje, otros que entraron gracias a Mamela Fiallo, otros que entraron gracias a Horacio Giusto. Pero bueno, yo desde la perspectiva personal de que entré a esto gracias a Gloria Álvarez, me pongo a pensar, ¿no? En que si entré a esto gracias a Gloria Álvarez, me salgo también gracias a Gloria Álvarez, ¿no? Que es la onda que muchos creo que han visto, que se han visto envueltos en este embrollo, porque digo, si ser libertario es ser así, no, entonces no quiero ser libertario, ¿no? Y si ser de derecha es ser así, entonces sí me gustaría ser de derecha, ¿no? Y esto pues puedo dejar muchas formas de pensar. Y Ale, ¿cuál es la tuya en este aspecto? Mira, yo coincido, creo que también lo ha mencionado Iturralde, en que hay que generar esa ruptura, que hay que dividir las cobijas, que hay que separar, digamos, separarnos de ese grupillo, ¿no? De esa secta, en la medida en que es claro que estas personas son antipolíticas cuando no apolíticas, por ejemplo. Cuando no, por ejemplo, cuando hablamos de batalla cultural, estos liberales liberprogres dicen, ¿cuál batalla cultural? Si para nosotros todas las culturas, ¿no? El relativismo moral, digamos que está implícito, de hecho, me da culpa, ¿no? En la filosofía liberal, claramente, ellos no son culturalmente eficientes. Es más, José Venegas ha llegado a afirmar en una conversación con Antonella que hoy las banderas del liberalismo las lleva la nueva izquierda. O sea, ellos entienden cómo claramente, culturalmente, la izquierda es la que mejor representa hoy ese liberalismo que en otrora pues fue incapaz de adaptarse o de seguir ese camino de libertades y que ha venido siendo radicalizado por un voluntarismo extremo por parte de las izquierdas. Y esa es la conversación que creo que muchos no quieren tener o aceptar, y es que mucho de lo que los liberales rechazamos o mucho de lo que los libertarios rechazamos es de hecho lo que de alguna manera defendemos. Es decir, no estamos listos para aceptar que grandes problemas que hoy tenemos como el relativismo y el posmodernismo no son más que liberalismo. Esto obviamente cae de perlas a Horacio Giusto, que viene más de esa tradición conservadora y reaccionaria, y que yo apenas doy unos pequeños pasos, pues identifico un poco que posiblemente hasta el liberalismo pueda ser la causa de todos los males que tenemos hoy, pero creo que los liberales pues no estamos listos para hacer esa reflexión en cuanto a cómo el liberalismo de hecho es la puerta del progresismo. No estamos listos para esa conversación, pero creo que se ha venido introduciendo poco a poco, y por eso Rothbard, como lo decía Mamela, pues da lugar a un paleolibertarismo, que es un libertarismo culturalmente eficaz, culturalmente conservador, que es un liberalismo para dar la batalla cultural a través también de algo que se llama el populismo libertario o el populismo de derecha. Pero esta gente liberprogre te dice, no, populismo no, hay que educar a todo el mundo para que no haya populismo.
esta gente te dice batalla cultural. No, batalla cultural no. Uno le dice, bueno, tienes a Biden y a Trump. No, Biden es cáncer y Trump es VIH. Yo voy por Joe Jorgensen. Entonces, esta gente no sirve para absolutamente nada en una batalla cultural y por ende lo mejor que debemos hacer es generar la ruptura y removerlos físicamente, como lo ha dicho el profesor Hans Hermann Hoppe. Ahora, algo muy pequeño porque me queda la duda en torno a lo que mencionaba Mamela sobre el tema del aborto y de Rothbard, porque me causa muchísima curiosidad y me gustaría tener ese dato. Por ejemplo, yo te puedo mencionar que Rothbard fallece en el 95 y el prólogo de la segunda edición o de una edición que sale posterior en el 98 lo hace Hans Hermann Hoppe. Hoppe, pues sabes que es el discípulo, trabajó 20 o 30 años con él, también estuvieron en la Universidad de Las Vegas y demás, y él escribe en el prólogo que Rothbard hasta el final de su vida no cambia de opinión sobre el problema del aborto ni sobre el abandono de los hijos e insistió en el derecho legal, o sea, lícito, absoluto de la madre al aborto y a dejar que sus hijos mueran. Se me hace interesante, digamos, poder ver en qué momento ocurre el tema con Venegas Lynch, porque sí es importante dentro del movimiento libertario saber qué dijo el padre del movimiento libertario, digamos. No es que tengamos ahí una cuestión dogmática o sectaria en torno a estos temas, pero sí un libertario pues quiere saber qué ha dicho su referente más importante o su académico más importante. Y algo muy pequeño en cuanto a lo que mencionaba Santiago, que el feminismo dice aborto legal, seguro y gratuito. La diferencia de un liber progres que te dice legal, seguro, pero lo pagas tú o lo paga, cualquier tipo de organización que tenga alguna biopolítica de control poblacional. Que eso al final es el resultado que va a traer todo esto. Y se me hace muy interesante cómo lo tuerce Santiago para decirnos el deber ser de esto. El aborto debería ser ilegal, inseguro y altamente costoso en términos de análisis económico del derecho, una sanción alta, y costoso en que sea muy, muy difícil practicarse un aborto o existan, así como hoy existen todo tipo de posibilidades para abortar, pues que sea lo contrario, todo tipo de restricciones para impedir o para que el costo sea tan alto que la madre diga, esto está tan complicado que lo tengo y lo doy en adopción o algo parecido, pero no incurrir en el crimen máximo, que desde luego, y ahí sí no hay negociación, y creo que aquí coincidimos todos, pues la vida no es algo que se negocia, ¿no? Creo que aquí estamos todos plenamente de acuerdo y bueno, con eso finalizo mi intervención. Gracias, Ale. Amigos, pasamos a la tercera y última etapa, que es, pueden darle a quien quieran, hablar de lo que quieran, tumbar a quien quieran, echarle confeti a quien quieran, como es el estilo de Mamela Fial, echarle brillitos, ese toque femenino. Santi, que ya ahí anda con esa ansiedad de gritar y apilar libros sobre la mesa, y que el J.R.R. Tolkien, y que Santiago Giraldo, y que Superman, y que las mangas del chaleco, y que Bob Esponja es pro-choice, y que Patricio es pro-choice, y que los Avengers son pro-choice, ¿no? Horacio, Cristian, Ale, Santiago, Mamela tienen el tiempo que ustedes gusten para poder dar sus conclusiones, un mensaje que quieran dar, si quieren dar sus redes sociales para que la gente los siga por ahí. Y bueno, antes de pedirle la palabra a Cristian, aquí tengo un par de comentarios que me gustaría mencionar, porque la idea es muy buena. Y lo hemos repetido muchas veces en los foros. Que algo haya pasado por el filtro del mercado no lo hace automáticamente aceptable, ¿no? Que algo esté dentro del mercado, como muchos liberales creen, no lo hace irrestrictamente criticable. O sea, el liberalismo no significa ser acrítico, ¿no? O el libertarismo no quiere decir que cada quien no pueda tener su postura de cada cual y de cada situación, porque igual ahí vi algunos tweets o publicaciones, no solo de Gloria, de muchos liberales, libertarios, que te dicen, bueno, es que si tú crees, no sé, habrá quien piense que el homosexualismo no es natural, o habrá quien piense, oye, Laje, ¿no te gusta el sexo oral? ¿No? Bueno, esas son cosas personales de cada persona, y eso no te quita
la etiqueta o la estrellita libertaria, ¿no? Tú puedes ser el perfecto libertario y que no te guste el sexo oral, como acusó Gloria a Agustín Laje, que no sé si algún día él compruebe eso o no. pero bueno. Cristian, ¿cómo que no te gusta el sexo oral? Cuéntanos. Mira, no, lo que podría agregar, que me quedé pensando, hay una cuestión, porque a mí me resulta curioso que últimamente cierto sector de los progres libertarios, incluso cierta gente que se asume como gente de izquierda, en realidad siempre cuando la palabra marxismo cultural le tenían cierta fobia porque ellos lo tildaban básicamente como una tesis conspiranoica proveniente de, no sé, de los conservadores de Reagan o de sectores incluso de lo que se llaman normalmente ultraderecha o neonazis. Y sin embargo, Gloria Álvarez está utilizando ahora el término marxismo cultural y habla incluso de la batalla cultural, pero no entienden, o sea, es increíble, no entienden lo que es la batalla cultural, porque ellos básicamente hacen un reduccionismo. Para ellos dar la batalla cultural básicamente es oponerse al populismo, limitar las atribuciones del Estado y defender la propiedad privada. Ese es el concepto que ellos tienen de guerra y batalla cultural. ¿Qué podemos compartir con ellos? Absolutamente nada. Pero que ahora empiecen a utilizar la cuestión del marxismo cultural y lo entiendan de este modo, bueno, muestra, digamos, hasta qué punto están perdidos en el terreno cultural. Y una cuestión que quisiera agregar, ya es mi última intervención, digamos, si alguna nota faltaba realmente en la currícula de Gloria Álvarez, es la del plagio. En unas horas, a través de mi canal de YouTube, estoy preparando un especial sobre cómo hablar con un conservador, el libro de Gloria Álvarez, creo que es el último libro de Gloria Álvarez, donde va a quedar demostrado el plagio que cometió Gloria Álvarez, citando párrafos completos de la Enciclopedia Libertaria e incluso de Wikipedia, y yo para esto me he servido de dos investigaciones, una de Esteban Zapata y una chica que se llama Claudia María, y bueno, y yo fui después, me conseguí mi ejemplar de cómo hablar con un conservador, que gracias a Alejandro me facilitó muchas cosas, y después me bajé a la Enciclopedia Libertaria y fui corroborando todo esto. Es decir, que lo que quiero decir es que Gloria Álvarez no solo no es un ejemplo en cuanto a las ideas que promueve, sino tampoco de honestidad intelectual. O sea, si algo le faltaba a Gloria es, digamos, ser una plagiadora profesional. En realidad no es profesional, porque en general el que va a plagiar algo intenta cambiarle un título, una coma, algo para que no se note tanto. No, lo de Gloria es alevoso. Bueno, y esto va a estar disponible en un par de horas y mi canal de YouTube es Cristian Rodrigo Iturralde. Y no, por último, creo que hay personas simplemente a las que no las cura ni Salamanca ni Natura, y una de estas personas es Gloria Álvarez y especialmente su club de fans en Argentina, que es la Fundación Libertad, cuya popularidad es tan grande que han comenzado a hacer sus reuniones y conferencias en un ascensor, aunque les quede grande como auditorio, evidentemente. A esto llegan las ideas de estos liberales. Bueno, digamos, para gracia nuestra, que se vengan todos para el ala conservadora, nueva derecha, como la queramos llamar. Pero simplemente quiero agradecer mucho el espacio que me has dado, Jan, y aprendí muchísimo de todo lo que dijo Mamela, de Santiago también, de Alejandro, de Horacio. Realmente ha sido, creo que, muy fructífero. Y bueno, agradezco mucho este espacio y bueno, Dios mediante vamos a seguir trabajando todos juntos. Cristian, pues yo también te agradezco que hayas aceptado la invitación a formar parte de este equipo. Repito, los principios, ¿no? que es, y a la gente que nos está viendo, para quienes sea la primera vez, y les agradezco a la gente que se dio la tarea y el tiempo de compartir esta transmisión en vivo. Antes de que pasemos a las conclusiones de las demás personas que nos acompañan el día de hoy, es que Iniciativa Vengadores, ¿no?, tiene como finalidad reunir a referentes del mundo liberal, libertario, derecha, nueva derecha, conservador, como le queramos llamar, ¿no? Para no entrar en dimes y diretes conceptuales, ¿no? Gente que ustedes, que yo, que Santiago en su momento, que Alejandro en su momento, que Mamela en su momento, hace años, veíamos con un café en videos de YouTube en nuestras televisiones, y todos dijimos, bueno, yo quiero hacer eso, yo quiero hablar con ellos, yo quiero estar con ellos en un panel, quiero sumarme
a la batalla ya desde el ámbito activo, ¿no? Y con todo lo que esto implica, que es tiempo, que es dinero, porque a veces, bueno, no a veces, casi nunca hay quien te financie, ¿no? Contrario a muchos progres que sí tienen detrás financiamiento, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces creo que la gente que nos está viendo y los que nos acompañan el día de hoy, en especial digo Santiago y Ale, que somos los más jóvenes, que hace años pues apenas nos estábamos inspirando con este tipo de personas. A mí, lo he dicho y lo repito, con Gloria, con Axel Kaiser, con Javier Milei, con el propio Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con Rayo, con Carrino y demás. Y bueno, uno entra a esto y se empieza a dar cuenta de los matices, de los lados, bandos, de los colores que hay en esta batalla, y se empieza a hacer amigos, ¿no? Esa es la idea igual de Iniciativa Vengadores, hacer amistades, ¿no? Pero con la conciencia de que no se puede ser amigo de todos y que es imposible, ¿no? Entre más amistades haces, también más enemigos te vas a crear, ¿no? Esta es la idea, juntar a los máximos referentes que ustedes y yo en su momento conocemos y que conocerán en algún momento, como es Mamela Fiallo, que ven mucha gente de sus seguidores, hay sus videos en vivo en Instagram, con Horacio, con Santiago, que lo ven en YouTube ahí, mamadísimo, Alejandro Bermeo, que durante mucho tiempo fue el hombre detrás de muchas páginas de esta índole, hasta que se decidió salir del closet libertario, ¿no? Y decir, yo soy el que hace todo esto, aquí estoy, ¿no? Cristian, que también tiene su canal de YouTube y demás, y todos dicen, bueno, yo los veo por separado y la idea es juntarnos, hacer esto y que la gente pues vea a la gente que de una u otra forma admira poco o mucho, critica poco o mucho, unida en una sola pantalla. Así que Santiago, para darte intro, pongo en la pantalla algo que a muchos les va a gustar y les va a revolver el estómago, porque es un choque ejemplar. Bueno, igual muchas gracias por haberme permitido pertenecer a este panel. Y bueno, yo creo que seré muy breve para Giancarlo dice que tirarle a alguien. Bueno, antes de arrancar precisamente con eso, yo todavía de pronto, ¿no? Tírale. Yo sé que para mi Dios no hay nada imposible, ¿no? La conversión puede llegar en cualquier momento si se pide por ello, ¿no? Sin embargo, yo creo que Gloria Álvarez es terca como una mula y probablemente nunca va a llegar a esta línea. Pero bueno, como les digo, si logró la conversión la madre de San Agustín con San Agustín, que había rondado en todas estas sectas paganas y demás, y logró su conversión en definitiva, pues yo creo que podríamos tener a una Gloria Álvarez más adelante pro vida, si es que ella se deja iluminar por el Espíritu Santo y demás, ¿vale? Eso por ahí. Ahora bien, igual no la invito a que se convierta y sea una batalladora pues en esta línea, ¿no? Cosa que pues al ver todo lo que publica y hace, pues dudo que llegue a eso, ¿no? Lastimosamente. Pero bueno, ahora bien, tuve hoy el disgusto, iba a decir el placer, pero no, el disgusto de conocer a Roxana Kramer, que es una liberal en todo el sentido de la palabra. Su video lo publicó hace 7 horas, se llama Laje versus Álvarez, examen del debate y sus falacias, en donde ella expone durante 58 minutos, o sea, nada más y nada menos, toda una dialéctica y toda su idea en contra precisamente de Agustín Laje y precisamente cuál es el problema y las falacias que supuestamente Agustín Laje cometía allí, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la posición principal de ella durante los primeros 6 minutos? Que es de allí donde me voy a concentrar en hablar. Es precisamente esa idea liberal británica que ha tomado de los pensadores ingleses, precisamente de decir que los derechos son otorgados a aquellas personas sintientes. Imagínense nomás de esa línea. Es decir, otorgar derechos a las personas que pueden sentir dolor o placer. Entonces, bueno, aquellas personas que tienen algún problema en el sistema nervioso, probablemente ya no sean sujetos de derecho. Qué lástima, señores. Aquí, si ustedes tienen algún familiar, algún anciano que tiene algún problema con su sistema nervioso, tiene que tener en cuenta que ya no es sujeto de derechos. En cualquier momento alguien puede llegar a su casa y asesinarlo y nadie va a responder precisamente por él, ya que su sistema nervioso pues está atrofiado y por lo tanto no es un sujeto de derechos. Se los digo así directamente. O sea, veas el video para que ustedes se den cuenta que
es la forma en la que ella intenta pues sujetar y fundamentar su posición pro muerte, ¿no? Ahora bien, la invitación aquí es que la mayoría de las personas se unan a nuestro bando pro vida. ¿Por qué? Porque es que está la gran batalla. Es decir, detrás de esto, detrás de impulsar la industria pro aborto, están los grandes metacapitalistas que ven esto no porque sean unas personas muy buenas que quieran ayudar a las mujeres en su liberación y en su emancipación, sino que por el contrario ven allí un negocio. Precisamente cuando se legaliza dicho acto, no se está despojando al ser humano de ser un sujeto de derechos en sí mismo y que sea digno precisamente porque es creación de Dios, sino porque ahorita debería pertenecer al mercado. Ya se está hablando precisamente de subastar o vender las células de los fetos, sus órganos, partes de su cuerpo, precisamente porque de allí se elaboran vacunas, cosméticos, drogas. Entonces, ¿quiénes son las personas que están detrás de esto? Pues precisamente aquellos metacapitalistas y empresas que se ven beneficiadas de esto. Cuando se habla de legalización del aborto, se habla precisamente de la comoditización o de la mercantilización del ser humano. Entonces la invitación es que si en realidad se quiere sentir una persona que está dando una lucha al día de hoy en contra de un enemigo grande, gigantesco, pues precisamente es esta, porque al día de hoy nos estamos enfrentando contra la maquinaria que intenta implementar el control de la natalidad. Esto con la cuestión del aborto, con el tema de la eutanasia y pues bueno, muchas otras más formas que están intentando implementar en varios países. Y aquí cierro mi intervención. Me pueden seguir en mi canal de YouTube como Santiago Giraldo, en todas mis redes sociales como Real Santiago Giraldo, en Twitter como Real Santi G, y listo. Muchas gracias por permitirme el espacio. Gracias, Santi. Sin duda alguna, también yo hace años veía videos de Roxana Kramer porque criticaba el feminismo de una forma que en su momento me pareció interesante, ¿no? Pero digo años, ¿no? Ahora ya con más ámbitos, con más estudio, con más cultura y demás, pues ya podemos ver que tampoco es el ideal o la forma correcta de luchar contra estas ideas. Mamela Fiallo, la cámara es suya, el momento es suyo, lo que usted guste, y también para que les comparta a la gente que nos está viendo sus redes sociales de La Viuda Negra, o ya no sé si es Gatúbela, ya estoy confundido. ¿Cuánto tiempo tengo para No, dele. 2 horas, 3 horas, no sé, no pasa nada, ahorita que une Gloria Álvarez también. Bueno, yo conocí a Roxana Kramer en persona en Buenos Aires, saludamos un rato y tuvimos un trato muy cordial, pero sí, claramente, o sea, ella es de izquierda, progresista, pro aborto, se burla de los conservadores, aplaude los cupos trans. Ella es crítica del feminismo moderno, pero no del feminismo en su totalidad, y eso es algo muy importante. Y en eso también hago un llamado a Camille Paglia, que muchas veces la elevan como máximo exponente, y realmente es una mujer muy perversa. Así que, bueno, no hondo demasiado, pero les dejo picando, como dicen. Yo creo que como conclusión, como bien dijo Santiago, para Dios nada es imposible, y para quienes creemos en la redención es fundamental. ¿Qué mejor ejemplo que Sarah Winter? O sea, si ella fue parte de Femen, ella se practicó un aborto y ahora es una guerrera por la vida. Patricia Sandoval se practicó 3 abortos, trabajó en Planned Parenthood, se convirtió y ahora es una heroína. Lo mismo, Johnson se practicó 2 abortos, fue directora de Planned Parenthood y ahora es una heroína pro vida, se casó, adoptó la fe, de hecho ahora va a misa tridentina, tuvo 7 hijos biológicos y adoptó a un hijo más, tiene 8 hijos nacidos. Entonces realmente creer que por ser soberbio no puedes ver la luz es bastante limitante. Entonces por eso yo creo y concuerdo que hay que digamos, posicionarse y dejar bien en claro que no se puede estar con Dios y con el diablo, y quienes alegan abiertamente no ser de izquierda ni derecha están asumiendo una postura también. Y la tercera posición es una postura también, el centrismo es una postura en sí.
Y de hecho, así como Juan Ramón Rayo adoptó dialéctica marxista para excusar el feminismo, también adoptó terminología nazi para justificar la eutanasia. Y yo se lo reproché y me contestó y tuvimos un intercambio. El lema para justificar la eutanasia es que es una vida indigna de ser vivida, la misma que se aplica al aborto. Eso en Alemania nazi se llamaba Lebensunwertes Leben, que es vida indigna de ser vivida. Entonces, justamente cuando el hombre ni se vive al Estado, y para quienes se llevan a chiste el tema de facho, lean lo que dijo el Vaticano en el Non Abbiamo Bisogno, para que vean que es incompatible justamente porque es una ideología pagana y estatólatra que rinde culto al Estado. Entonces, ojo con eso también. Y por eso es que no ser de izquierda ni de derecha es una posición en sí misma, por un lado, que es un radicalismo-centrismo o bien la tibieza, y sabemos bien que los tibios deben ser vomitados. Entonces, es importante tener todo esto presente, tenerlo en el mapa, saber cómo lo enfocamos, cuál es nuestro rol en la batalla cultural, porque cada uno de nosotros es distinto, único e irrepetible, y saber justamente aplicar nuestros dones. O sea, hay gente que es súper tímida, pero excelente haciendo gráficos. Hay gente que tiene pésima memoria, pero es buenísima peleando. Entonces, hay que realmente aflorar nuestros dones y ser honestos, o sea, ser honestos con nosotros mismos. Y justamente cuando terminó el debate, escribí, perdón por hacer una autorreferencia, deberían importarnos más los principios que las etiquetas, la coherencia más que la apariencia. Entonces, realmente esto de querer ser nominalistas y denominarnos, ¿y de qué te sirve decir que eres algo si no actúas en consecuencia? ¿De qué te sirve aparentar algo si estás haciendo todo lo contrario? Y lo más gracioso es que citan como autores y referentes del principio de no agresión a objetivistas, que ya, como ya dije anteriormente, son gente que repudiaba a los libertarios, son gente, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué autoridad moral tiene gente que te repudia abiertamente? Y otra cosa, el objetivo de por sí es un movimiento inconsecuente. ¿Cómo puedes alegar ser objetivo si niegas la información científica? Si llamas parásito a un ser humano, por definición, el parásito es de una especie distinta al anfitrión. Cuando hablamos de la dinámica del parásito, hablamos de un huésped y un anfitrión. Y de hecho, ya que tanto les gusta la ciencia, infórmense lo que es el microquimerismo fetal. Y es precisamente la huella genética que deja el feto en la madre y también a través de lo cual el feto tiene la capacidad de regenerar los órganos de la madre si ella tiene una deficiencia. ¿Qué clase de parásito le hace bien al cuerpo que alberga? Entonces es totalmente anticientífico en más de un aspecto. Y como dijimos, o sea, realmente estamos viviendo un resurgimiento de la Revolución Francesa con el culto a la diosa razón, con el cientificismo, y mi ejemplo favorito de esto es el científico Bruce Lipton. Es súper hippie, o sea, no digo síganlo, sino que su ejemplo es muy interesante porque él es el padre de la epigenética. ¿Qué plantea la epigenética? Epi es externo, como la epidermis, la capa externa. Entonces, es el impacto de tu entorno sobre tus genes. Y esto fue una explosión en el campo académico. A él lo expulsan del campo académico y lo llaman hereje. Ojo con la terminología. ¿Por qué? Y esto es importante y es una importante autocrítica. Nosotros que criticamos el economicismo y decimos que Marx era materialista y por ende no estaba en el aspecto cultural, falso. Justamente en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, él plantea que la muerte es la separación del cuerpo del espíritu. Y cuando uno reconoce al ser humano meramente como materia, ¿qué está haciendo? Entonces, el darwinismo social, que de hecho pretenden hacerte creer que eres un ignorante si no crees en la teoría de la evolución, pese a que tiene un eslabón perdido, pese a que tiene baches, como su nombre lo indica, es una teoría y las teorías están sujetas a comprobación, pero la tratan como verdad revelada. Entonces están siendo justamente los dogmáticos que acusan son los otros. ¿Por qué lo menciono?
el darwinismo social tiene como base el determinismo y solo la supervivencia del más fuerte y descartar al defectuoso. Y es lo que se está promoviendo en este momento. ¿Qué otra cosa? Para la dinámica o la mentalidad socialista, si naces pobre, mueres pobre, porque dividen a la sociedad en polos. No creen en la migración social, digamos, en cambiar tu situación económica. Entonces, ¿qué pasa? Más vale abortarte antes de nacer, porque si vas a nacer pobre, vas a morir pobre. Entonces es importante entender cómo se interconectan todas estas teorías, todas estas doctrinas, todas estas ideologías y lo anticientíficas que son, y cómo el cientificismo es la ideologización de la ciencia al punto que expulsa como herejes a los académicos que rompen con el determinismo, que cuestionan justamente el darwinismo social que se ha asumido como verdad revelada y como dogma. Entonces, esa autocrítica importante tanto de nuestro lado como del otro lado, y para llevar a una reflexión de cómo la diosa razón es la que prima, y eso de razonable no tiene nada, y darnos cuenta, bueno, más ejemplos hay de este verdadero paganismo que hay, y ya que estamos en el habla hispana, y está aquí el autor de la obra de 1492, por eso estamos viviendo el ataque a la hispanidad, precisamente porque somos descendientes de la cultura que trajo la luz de la verdad. Entonces, dentro del progresismo tenemos el ambientalismo, el feminismo y todo aquello que viene a romper la dicotomía, bueno, la tricotomía, Dios Padre, la importancia del Padre terrenal, que es la cabeza de la familia, la patria y todo aquello que es sagrado. Entonces, todo en cuanto es funcional a la destrucción de eso, es funcional a la destrucción de la verdad. Y ya vemos que los libre progres están de ese lado y por ende deben ser expuestos como tal. Mamela, pues para mí siempre es un honor escucharte, yo no tengo más que decir. No. ¿Se me oye así, verdad? ¿Sí? Ok. Gracias, Mamela Fiallo. También invito a la gente a seguirle en sus redes sociales. La invito... Perdón, estaba sin volumen. Pueden seguirme en Twitter, Mamela Fiallo Flo. En Instagram, Mamela Fiallo Flor. Tengo mi fanpage en Facebook, que es Mamela. El YouTube lo tengo un poco abandonado, pero es Mamela Fiallo. Ahí Santiago me va a dar una mano con eso. Y Agustín me dijo que me abra un TikTok. No he querido precisamente por la intervención china, pero lo estoy considerando. Sí, o sea, entre más redes sociales abarquemos, pues yo creo que es mejor, ¿no? Que la gente vea que estamos presentes incluso en redes sociales que, bueno, pues tienen intervencionismos que no nos gustan que estén. Horacio, date. Bueno, ya para finalizar, agradeciendo enormemente la presencia de ustedes, que tanto he aprendido el día de hoy. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Digamos, más allá que todos saben que tengo discrepancias con, por ejemplo, Karl Popper, creo que es quizás uno de los pioneros que ha abierto las puertas al globalismo. Es cierto en cuanto a su método que todo conocimiento es provisorio, y entonces yo entré al vivo de hoy con un conocimiento de 50 y me voy con un conocimiento de 100 gracias a los caballeros y la dama que tanto nos han aportado. Algunas cuestiones que creo que me parece necesario rescatar el día de hoy, porque estamos hablando de liber progres. Yo prefiero hablar abiertamente o de un liberalismo posmoderno o directamente de progresismo, que es quizás la definición más concreta, digamos. Voy a hacer un par de cuestiones mínimas en base a la nota que he ido tomando de distintas ponencias, sin hablar, no me interesa ni siquiera confrontar, sino simplemente decir, bueno, es mi humilde perspectiva en este sentido. Respecto a lo que se mencionó de la visión del censocentrismo, el censocentrismo, esta particularidad de adjudicar derechos y posicionamientos jurídicos y particularmente una relevancia ontológica al ser, especialmente en sus prerrogativas, a partir del desarrollo de una capacidad, una cualidad, un emergente como la capacidad de sentir dolor, el censocentrismo, que si bien la toma Peter Singer, no es el único intelectual que aflora con esta teoría,
es una expresión propia de la posmodernidad, y muchos creen que la posmodernidad es un quiebre con el modernismo. El modernismo lo plantea como una cuestión de racionalismo y la posmodernidad como la antirrazón. De hecho, este es un proceso que ya se viene gestando desde el dualismo cartesiano, de considerar que desde la conciencia se explica el mundo, y si en un momento las personas dudan del mundo externo objetivo, nada le impide luego dudar de la propia conciencia. Sin embargo, subyace un único elemento real, el sentimiento, el sentir. De allí que se va a ver que si uno siente que una autopercepción constituye una identidad, o si uno siente que tal vida termina siendo una vida parasitaria, no desarrolla la capacidad de sentir dolor, comienza luego lo que es la cultura tanática, también conocida como la cultura del descarte, propio de la posmodernidad. Eso por un aspecto. Otra cuestión que creo que es importante considerar, ya que vamos a hablar de progresismo. Si uno entiende cómo funciona el globalismo, si uno lo entiende, va a notar que el germen primero que hay por detrás, uno lo encuentra particularmente, o al menos yo lo encuentro particularmente, con Rousseau. Y Rousseau, que de hecho es el que le da la coraza intelectual a la Revolución Francesa, la que luego viene las comunas de París y la que se inspira luego el comunismo, Rousseau particularmente, y esto lo tomo de no pocos politólogos, podría ser considerado como uno de los pilares del liberalismo político. De hecho, uno cuando escucha a algunos teóricos modernos del liberalismo, no pocas veces terminan incluso citando a John Rawls. Entonces, esta idea de la aldea global, la hermandad, un mundo sin fronteras, y nos remite necesariamente a fenómenos que, vean, desde empresas transnacionales, hombres transgéneros, seres humanos transespecie, científicos transhumanistas, esta idea de la trascendencia artificial, porque si algo caracterizó a Rousseau como típico pensador modernista, que era utópico, si bien la posmodernidad es más distópica, algún día podemos hacer un vivo respecto a lo que es la distopía y la utopía, lo cierto es que está esta idea de negar la naturaleza caída del hombre, considerar que por la propia razón se puede alcanzar el paraíso perdido y establecer un paraíso sin fronteras, sin límites éticos, naturales, biológicos, dentro de la propia tierra, ¿bien? Eso por otra cuestión. Digo esto porque de repente pareciera ser que se relativiza la vida del hombre, pero se pondera la propiedad privada, y de hecho el progresismo poco le importa la propiedad privada, al contrario. Hoy, una línea editorial progresista como Twitter, Facebook, Instagram, se favorecen de la propiedad privada porque tienen un poder de censura mayor que los propios estados. Entonces, esta dicotomía público-privado, que tanto pareciera ser el caballo de batalla de muchos, hoy en la posmodernidad se encuentra totalmente desdibujado. De hecho, uno estudia en la escuela de Frankfurt y va a notar que hay un particular interés más en los campos mediáticos y educativos que en el campo económico. Entonces, creer que la batalla cultural se da con una planilla de Excel es no haber entendido de qué se trata realmente el campo cultural, que tiene reglas propias, diferenciadas de la económica y de la política. Y finalmente una cuestión que esto lo hablé en un vivo que tuve el día de ayer, y agradezco enormemente cuando me invitan a estos espacios. Yo creo que hay un error muy común en el ambiente pro vida, dos errores muy comunes, pero que subyacen siempre, que es quizás caer en los mismos errores que el progresismo. Miren, el progresismo, entre las tres principales características que tiene, una de las principales características es el materialismo. Curiosamente, muchos pro vida caen en este error del materialismo. ¿Por qué? Porque intentan explicar o refutar desde la propia materia. Ejemplo concreto, hay vida desde la concepción. Eso es una tesis descriptiva, igual que si yo dijese afuera está lloviendo. No se sigue que haya vida desde la concepción, que matar está mal, y no se sigue de que afuera esté lloviendo que yo tenga que prohibirle a mi hija que salga bajo la lluvia. O sea, la prescripción como tesis no es lo mismo que la descripción. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque creo que por ahí es necesario ser un poco autocrítico y decir, quizás haya que indagar un poco más antes de entrar los debates en cuestiones filosóficas. Digo, no alcanza a decir que hay vida desde la concepción, sino que la tesis descriptiva complementa lo prescriptivo. Y cierro ya finalmente diciendo, y cuidado con hablar del relativismo moral. Y se lo dicen que es muy estudioso de la posmodernidad, porque se confunde. En filosofía moral, les puedo asegurar que hoy actualmente, el escepticismo moral, que fuese genuino, estarían incluso más cerca de un espacio pro vida que de un espacio pro aborto. Te voy a explicar por qué. Porque el escepticismo moral o el relativismo, como muchas veces se habla así en las redes sociales tan libremente, en realidad lo que niegan es, no existe
una teoría objetiva moral externa al hombre. Lo que existen son ordenaciones sociales legitimadas, que no son lo mismo que legales, porque tienen el cumplimiento voluntario por por el propio sentido de pertenencia. Entonces, si ellos dicen, si una sociedad considera como la sociedad esquimal que es legítimo matar al niño nacido por las condiciones que existen, por lo tanto, para ellos sería un mundo moral tal acción, porque están buscando la supervivencia de su especie. Y si una sociedad como la Argentina, que el 70% es pro vida, sería legítimo que se realicen políticas pro vida. Entonces, el relativista en realidad va a decir todo depende del contexto en el que está, pero va a respetar ese contexto en el cual se encuentra inmerso. Lo que en realidad define la cultura antinatalista no son relativistas, son utilitaristas. A creer, por ejemplo, que Peter Singer cuando escribe Liberación Animal es relativista porque pone a la vaca por encima del niño discapacitado o el niño por nacer, es no entender que en realidad la filosofía moral tiene tres grandes vertientes entre tantas, digo, pero las tres principales: deontológica, el escepticismo o relativismo y la utilitarista. Y lo que aflora en el mundo posmoderno, donde la sociedad es una sociedad de masa y de consumo, de las personas están atomizadas y fragmentadas en su identidad para hacer unidades de consumo y de producción, es utilitarismo, porque lo que se está diciendo es, para generar mayor satisfacción y mayor libertad y mayor felicidad a la mayor cantidad de gente posible, es necesario profundizar la utilidad y el progreso material indefinido en torno a su liberación. Por lo tanto, creer que esto es relativista es no comprender qué es el utilitarismo, que en realidad es una forma específica de filosofía que deviene de luego del fracaso de la revolución industrial, cuando estas premisas de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzaron a la población en general, tuvieron que reinventar sus doctrinas, porque se dieron cuenta que se había generado una asimetría. Simplemente quería hacer esa humilde acotación. Yo sé que hay gente que puede estar en contra y gente que puede estar a favor de lo que postulo, simplemente que yo insisto, uno cuando analiza lo que es el discurso antinatalista, pro aborto, y si lo dice alguien que ha estudiado en profundidad lo que es el ecologismo y el feminismo, les puedo asegurar que especialmente después del 68, nada de escéptico hay en cuanto a la moral. Es utilitarismo por donde sí mire, y más si consideramos lo que es la aplicación concreta de dicho discurso. Quizás el discurso podríamos discutirlo, pero la aplicación es eminentemente utilitarista. Horacio, muchísimas gracias por tu participación, y la gente aquí en comentarios dice, Horacio, deja de decir que no eres intelectual, porque sí lo eres. Digo, no sé si alguna vez Horacio lo ha dicho, ¿no? ¿Verdad? Pero la gente... Una aclaración hay que aclaro perdón que interrumpo, pero aclaro porque lo he visto el comentario. Primero, yo no soy intelectual, no sé, yo creo intelectuales pueden ser los caballeros que están aquí o las damas, yo no soy intelectual. Yo lo que me dedico es comunicar, yo transmito lo que he recibido. O sea, eso quiero aclararlo. En segundo lugar, no me gusta, y lo digo con sinceridad, que me tomen como referente, como ejemplo de nada, porque no soy ejemplo de nada en la vida. Yo intento transmitir lo poco que sé, con muchos errores. Cuando me equivoco, digo, me había equivocado en tal tesis, vamos de vuelta. No en vano yo dije, yo vengo de una corriente más liberal, y el tiempo me demostró que la realidad está por fuera del discurso. Aclarado eso, un último comentario que también vi respecto a los conservadores. Miren, el conservador es realista, y en el realismo la naturaleza caída del hombre se reconoce. Entonces, no crean que porque uno sea católico conservador es un santo. Al contrario, los santos pecan 7 veces al día. Y aclarada esa cuestión, además, ya cierro con esto, con lo último. No caigan en esa falacia de matar al mensajero porque no pueden con el mensaje. Porque si yo dijese que el asesinato está mal y lo dice, por ejemplo, un asesino, uno tendría que preguntarse, ¿el asesinato está bien o está mal? Y si está mal, ¿depende de quién lo diga o depende de la esencia del asesinato? Eso, pero bueno, perdón que me haya extendido de más en la participación. Gracias, Horacio. Un abrazo enorme. Alejandro, te va a tocar cerrar esto, te va a tocar el broche de oro, te va a tocar a lo mejor la parte más difícil del foro, porque la gente que se ha quedado hasta el final, porque saben que falta Alejandro. ¿Ok? Date. El niño del moño rosa, dele. Mira, como lo había dicho Miklos Lukács en otra charla, hay que separar la paja del trigo. Y creo que luego de esta conversación ha quedado claro para todas las personas que nos acompañaron, y creo que ese ha sido un mínimo común denominador de lo que hemos estado conversando todos hoy. O sea, llegamos a la conclusión
de que claramente estas personas que dicen en los comentarios cuestiones como, no, el enemigo, no, el verdadero enemigo está afuera o algo parecido, o por qué se pelean entre ustedes si tienen más en común que lo que pueden tener en disensión, ¿no? En contra, etcétera. Pues creo que ha quedado claro que no. Es decir, realmente estas figuras que se ubican en el ala liberprogre no tienen interés de una batalla cultural, no tienen interés tampoco en una batalla política, aborrecen que alguien ponga la palabra libertario al lado de la palabra populismo, aun cuando Rothbard habló del populismo libertario. Jeff Dice también escribió el año pasado un artículo sobre haciendo el llamado al populismo libertario, y en numerosas ocasiones, yo recuerdo una en particular donde en un mismo panel estaba Vanessa Vallejo con Gloria Álvarez, y el discurso populista que ellas tienen es algo así como, populismo son cosas gratis, entonces hay que educar a las personas para que no se crean el discurso de las cosas gratis. Y esa es la solución, eso es el planteamiento profundo sobre lo que es el populismo. Y recuerdo cómo Vanessa Vallejo dice, no, el populismo se trata de una estrategia discursiva y demás que podemos utilizar también los libertarios. Creo que eso es en parte el ejercicio que algunos intentamos en varias ocasiones, porque entendemos que en una batalla cultural y en una batalla política, obviamente el número también importa, y obviamente que hay que generar también lo que puede llamarse hoy la sociedad del espectáculo. Es decir, inevitablemente, y eso nos va a permitir tener un cierto grupo grande de personas a las que a la vez podemos ya llevar también nuestras conversaciones más filosóficas, ¿no? Más profundas, e ir moviendo al mismo tiempo el discurso libertario populista, de derecha, de choque, de calle, como lo ha venido defendiendo Javier Milei, digamos, que esto es, él mismo comparte la visión del populismo, él mismo acepta que lo que hace es un populismo libertario, un populismo de derecha. Creo que ese debe ser el camino, y cortar cobijas con el ala liberprogre. Y también coincido plenamente con Mamela, estos grupos objetivistas que son una secta, porque tú encuentras los artículos como ¿qué dice el objetivismo sobre Halloween? Y van todos los objetivistas a leer ¿qué dice el objetivismo sobre Halloween? ¿Qué dice el objetivismo sobre Navidad? Literalmente hay un artículo con este título, y van todos los objetivistas a ver qué es lo que dice el objetivismo sobre Navidad. Tienen un glosario, ¿no? En la misma página de objetivismo.org hay un glosario sobre lo que dijo Ayn Rand de cada palabra, ¿no? Aborto, paz, guerra, etcétera. Entonces es una secta, pero además es una secta que no es honesta, como decía Mamela, porque dicen que su papisa se equivocó en lo que a ellos consideran que se equivocó y en lo que no se equivocó. Entonces son abortistas y dicen, Ayn Rand no se equivocó en el aborto, pero cuando Ayn Rand estuvo a favor y justificó el genocidio a los nativos indígenas en Estados Unidos, dicen, Ayn Rand ahí se equivocó, siendo que eso fue en una charla que da Ayn Rand después de su famoso texto Filosofía, ¿quién la necesita?, el capítulo 1, eso fue una conferencia, y en la parte de preguntas, bueno, ella terminó dando lugar a esto. Lo mismo en el tema de la homosexualidad, ella tiene unas posiciones profundamente radicales en torno al tema de la homosexualidad, pero ahora ellos son gay friendly, ¿no? Los objetivistas de hoy, y dicen que ya se equivocó, y tampoco se ponen de acuerdo ni siquiera entre las figuras importantes del objetivismo vivas. O sea, tú encuentras a Yaron Brook diciendo que el objetivismo es tal cosa, y encuentras a Leonard Peikoff diciendo que el objetivismo es tal cosa. Entonces Peikoff te dice que Ayn Rand habría apoyado a Donald Trump, y Yaron Brook te dice Ayn Rand ni izquierda ni derecha, o algo parecido. O sea, es una cosa, es una secta, digamos, de lo más horrible, pero no por eso no habría que leer a Ayn Rand, sus novelas, sus textos. Yo los leí, digamos, parte de mi introducción a la filosofía liberal fue leer a Ayn Rand, pero tuve la suerte de participar de un grupo de filosofía en mi universidad que me permitió luego darme cuenta, pensar que Ayn Rand refuta a Kant, porque lo cita 3 veces y en 2 o 3 párrafos, pues es una ridiculez. O pensar que Ayn Rand refutó a John Rawls cuando ni siquiera lo lee, porque lo dice en su texto, dice, yo no leo las 600 páginas de John Rawls, yo hago una crítica a la reseña que hicieron al libro de John Rawls, ¿no? Porque ella obviamente le evitaba. Entonces,
el llamado es claro, digamos, no estamos en el mismo bando y tampoco las personas deberían intentar forzarlo. Incluso la liberprogre preferida que sigue a la Pachamama y demás, lo ha dicho, o sea, el ala de este libertarismo de derecha, esta nueva derecha, etcétera, pues no tiene nada que ver con estas personas que no tienen interés en la batalla cultural ni en la batalla política. Ale, Cristian, Horacio, Mamela, Santiago, muchísimas gracias por haber estado aquí. De forma especial a Cristian y Santiago por haberse unido por primera vez en un foro así. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.